Embarazo múltiple. En general, los embarazos múltiples tienen como factor de riesgo principal la fertilización asistida. Por eso han aumentado en el último siglo. ¿Ok? La clasificación de los embarazos múltiples va a ser en realidad dependiendo de la formación o no de cuántas placentas aparezcan y claramente cuántos embriones aparezcan. En este sentido, la primera clasificación es ver si es que es por un embrión, perdón, un óvulo con un espermio que se fecundó o son dos espermios y dos óvulos. De esta manera los separamos en monocigotos, un espermio y un óvulo, o dicigotos, dos espermios y dos óvulos. Cuando son dicigotos, y esto es bien corto, el embarazo probablemente va a ser un embarazo múltiple de tipo bicorial biamniótico. Voy a tener dos amnios, dos vellosidades coriales o más que dos vellosidades coriales serían dos placentas distintas. Por lo tanto no tendría mayores consecuencias. Pero cuando es monocigoto, en el fondo tengo distintas posibilidades ahí, dependiendo de cuál sea el día en el cual se empiecen a replicar las células y a separar entre ellas. El más frecuente de los monocigotos es que sea monocorial biamniótico. ¿Ya? Por eso cuando hablamos de embarazo múltiple se habla mucho de corionicidad, ya que tener un embarazo monocorial es de mucho mayor riesgo que tener un embarazo bicorial. Claro, monocorial biamniótico, el más frecuente, tiene el mayor riesgo de estas enfermedades mencionadas acá, transfusión feto-fetal, secuencia TRAP, que en el fondo secuencia TRAP es una secuencia de perfusión arterial retrógrada, que también se conoce como feto acardio y acéfalo. ¿Ya? En segundo lugar de los monocigotos encontramos los embarazos bicoriales biamnióticos, ¿ya? Que sería como un dicigoto, lo cual es bastante bueno. Y en tercer lugar están los monocoriales monoamnióticos, que son los que tienen mayor riesgo de presentar fusiones fetales, y estas fusiones fetales corresponden a los comúnmente denominados siameses. ¿Ya? Bueno, como hablé, o como deben saber, en el fondo, el factor de riesgo más importante para un embarazo múltiple corresponde a la fertilización asistida, uso de inductores de la ovulación, ya cualquier técnica en realidad va a tener mayor riesgo de embarazo múltiple. El diagnóstico acá más importante es ver la corionicidad que se hace con la ecografía durante el primer trimestre, a fines del primer trimestre. La corionicidad acá se puede ver de dos formas, o dos signos ecográficos para ver la corionicidad. Uno es el signo de lambda, ¿ya? Que es este signo así. El signo de lambda en la ecografía me dice que esto es más tranquilizador y corresponde a un embarazo bicorial. Y el otro signo es el signo de la T invertida, que se ve claramente como una T invertida y me habla de un embarazo monocorial. ¿Claro? Complicaciones de un embarazo múltiple, miren, lo principal, bueno, puedo tener complicaciones tanto maternas como fetales, pero una de las cosas principales acá sería que claramente van a tener mayor riesgo de parto prematuro. Ya, eso lo quise decir porque había más distensión uterina. Pero vamos a ver los factores de riesgo por paciente afectado. En la madre tenemos mayor riesgo de síndrome hipertensivo del embarazo, mayor anemia porque vamos a tener que ocupar más fierro, ¿ya? Metorragia de la segunda mitad e intraparto, voy a tener más riesgo, por ejemplo, de placenta previa o de desprendimiento de placenta. Hiperemesis gravídica, hígado graso del embarazo, eso lo vimos hace un rato. Fetales, claramente voy a tener menos espacio para crecer y por lo tanto restricción del crecimiento intrauterino es algo asociado. Aparte de esto, parto prematuro, ¿ya? Va a haber más distensión, mayor riesgo de que el parto sea antes. Además de esto, óbitos fetales, siempre está el riesgo de que uno de los gemelos muera o ambos. Transfusión feto-fetal en caso de que sea un embarazo monocorial, secuencia TRAP también. Malformaciones, gemelos fusionados, los siameses en caso de que sea monoamniótico también.
se interrumpen los embarazos múltiples en general, tienden a presentarse de forma espontánea como prematuros a las 36 a 37 semanas. Si es que siguen más allá, se interrumpe entre 37 y 38 semanas. Bueno, para evitar problemas. Además de eso, está bien asociado el número de fetos con la edad gestacional en la cual va a tener a estos niños. Mientras más edad gestacional tenga la paciente, ¿ya? Claramente va a tener mucho más riesgo de presentar, mientras más embriones tenga, tiene mucho más riesgo de presentar un parto prematuro antes. Con 3 embriones, 34 semanas, ya 34 36 semanas. Con 4 fetos, tendría ya entre 32 y 34 semanas y así voy bajando. Polihidroamnios. Las causas de polihidroamnios son idiopáticas. Sin embargo, una de las primeras cosas que hay que descartar en estos casos es la diabetes mellitus gestacional. Además tenemos causas que provoquen anemia fetal, como por ejemplo la eritroblastosis fetal, malformaciones gastrointestinales, embarazos múltiples, cardiopatías congénitas y cualquier causa de anemia hemolítica, como les mencioné. La transfusión feto-fetal también está acá como causa. Bueno, criterios diagnósticos es con la medición ecográfica. La medición ecográfica va a hacerse con técnicas de Phelan o medir el índice líquido amniótico, viendo los bolsillos de líquido amniótico. Son 4 en el fondo. Y si uno de ellos mide más de 8 centímetros, ya el diagnóstico de polihidroamnios. O si el índice líquido amniótico, la suma de los bolsillos, da mayor a 25 centímetros, también es un diagnóstico de polihidroamnios. El estudio, en general, siempre depende del caso en particular, pero se parte con un TTOG para descartar una diabetes mellitus gestacional. Y esto es bien preguntado en realidad. Frente a polihidroamnios, lo más importante sería el TTOG. La conducta frente a un polihidroamnios también va a ser tratamiento de la causa. Por ejemplo, si hay una eritroblastosis fetal, ¿qué habría que hacer? Medir con un Doppler de arteria cerebral media si es que hay una anemia fetal y manejarlo con transfusiones. Oligohidroamnios, o oligoamnios también se dice. Las causas son varias, principalmente insuficiencia placentaria, que esto va a ir muy de la mano con restricción de crecimiento intrauterino. Uso de AINES que provocan oligoamnios de forma transitoria. Malformaciones nefrológicas, sobre todo la agenesia renal bilateral, que es letal. Rotura prematura de membranas también puede provocar oligoamnios. Criterios diagnósticos en general corresponde a un bolsillo único menor a 2 centímetros o que la suma de 4 bolsillos sea menor a 5 centímetros. O sea, bastante poco líquido. Miren, esto de acá lo escribí porque es bien importante saber que hay asociaciones relacionadas a los oligoamnios. En el segundo trimestre, ya en esa ecografía que busca ver las malformaciones, presentar un oligoamnio significa mucho mayor riesgo de malformaciones nefrológicas y tiene un 100% de letalidad, ya que en el fondo estaría relacionado directamente a la agenesia renal bilateral. ¿Ya? En el tercer trimestre tiene mayor riesgo de insuficiencia placentaria, en el fondo esa sería la causa, claro, y al mismo tiempo restricción de crecimiento fetal, por lo cual está muy relacionado con estas dos cosas. Restricción de crecimiento fetal. La definición es tener un feto creciendo en un percentil menor al 10 para su edad gestacional. Bueno, causas pueden haber muchas. Las más frecuentes sería que sea constitucional, ¿ya? Que lo importante es que están entre el percentil 5 y 10 y son niños simétricos. ¿Ya? Lo de la simetría lo voy a explicar en la siguiente diapositiva. Insuficiencia placentaria. En general son por defectos de la implantación placentaria. Van a ser asimétricos asociados también a oligoamnios. ¿Ya? Malformaciones congénitas, aneuploidías y TORT, estas tres causas en el fondo, tienden a presentarse como un crecimiento fetal con un percentil de 1, ¿ya? En el percentil 1, el más bajo de todos. Embarazos múltiples, otra causa que ya mencioné que podía provocar restricción por falta de espacio, enfermedades médicas de la madre y también el uso de drogas, ¿ya? Que también hay síndromes fetales por culpa de las drogas o el alcohol. Clasificación en general, según la severidad, se pueden clasificar en leves, moderados y severos, según los percentiles comprometidos. Leve, percentil 5 a 10, moderado 2 a 5, severo menor a 1. Recuerden,
lo más frecuente en el ley es que sea constitucional y eso es bueno. Proporcionalidad. Los bebés, en el fondo, cuando nacen, o los fetos en este caso, tienen una relación bien clara. Tienen un abdomen más grande, en el fondo, un perímetro abdominal mucho más grande que su perímetro craneano. ¿Claro? Eso es lo normal. Por lo tanto, si ustedes ven este número, perímetro craneano o circunferencia craneana, dividido por el perímetro abdominal o circunferencia abdominal, ¿ya? Esa relación, ¿cómo debería ser? Si es que es normal, para ser normal en el fondo, su su cráneo debería ser menor que su abdomen y por lo tanto este número debería ser menor a 1. ¿Ya? Esto es simétrico. Si es mayor a 1, o sea, la circunferencia craneana es mucho mayor que el abdominal, es muy flaco el niño, quiere decir que sería asimétrico. También se puede establecer la relación del perímetro abdominal con la longitud femoral. Bueno, con índices similares a los mencionados recién. La idea acá es ver si es que es simétrico o no, ya que en general un recién nacido, un feto asimétrico corresponde a una insuficiencia placentaria, ¿ya? Que es lo que vimos en la diapositiva anterior. El estudio y manejo en el fondo de estos pacientes siempre se hace inicialmente con una ecografía para ver la morfología y el índice de líquido amniótico. ¿Ya? Puede tener asociación a oligoamnios. Luego de esto, aunque tengo oligoamnios, siempre hay que ver el Doppler umbilical, ya que el Doppler umbilical en el fondo es el examen que me va a mostrar el grado de hipoxia fetal que tiene el paciente. Vámonos con el primer ejemplo. Ecografía me muestra un líquido amniótico normal. Hay que hacer un Doppler umbilical a pesar de que tenga un percentil 9. Si está normal, se repite nuevamente a los 15 días. ¿Ya? O sea, siempre tiene que ir el Doppler. Y si está anormal, por otro lado, se evalúa como una posible insuficiencia placentaria. ¿Ya? Y por estos casos, a veces una posible interrupción en menos de 32 semanas. ¿Cuáles serían los criterios para interrumpir un paciente antes o para interrumpir un paciente que tenga una restricción de crecimiento fetal? Primero, que tenga detención del crecimiento. Claramente que no haya crecimiento en 15 días. ¿Ya? Sin diferencias en 15 días. Que haya oligoamnios. En este punto en particular hay algo importante que decir. Depende mucho de la pregunta y sus alternativas, ya que si les mencionan que tiene oligoamnios y dentro de las alternativas no aparece realizar un Doppler, la conducta sería interrumpir nada más. Pero si aparece el Doppler, eso es lo más adecuado a hacer. Recuerden que es el segundo punto, ¿ya?, a realizar. Perfil biofísico alterado. Misma historia. Si tienen un perfil biofísico alterado y no aparece Doppler, interrumpir, sin duda. Pero si tengo un Doppler, en el fondo si tengo un perfil biofísico alterado, lo que hay que hacer es un Doppler en general. A menos que tenga un perfil biofísico demasiado bajo. ¿Ya? Que la interrupción aquí se hace cuando el perfil biofísico es menor a 6 de 10, perdón, menor a 4 de 10. Menor o igual a 4 de 10. Ya que el 6 de 10 antes se interrumpía inmediatamente, pero actualmente la conducta con él es realizar un Doppler. Doppler arteriouterinas, ¿ya?, con flujo reverso en diástole o ausente. Esto es una indicación de interrupción inmediata. Patología materna que condiciona la interrupción también, claramente. Si tengo una preeclampsia severa, va a condicionar mi interrupción precoz. Y un registro basal estresante que muestre desaceleraciones espontáneas. En este caso en particular, si hay desaceleraciones espontáneas, quiere decir que hay sufrimiento fetal al parecer, porque hay hipoxia importante. Por lo tanto, sería un criterio de interrupción. Sin embargo, yo les recomendaría pasar por el Doppler primero. Síndrome hipertensivo del embarazo. En el fondo acá pueden haber varias causas. La primera es la preeclampsia. En segundo lugar está la hipertensión crónica del embarazo. Y en tercer lugar está la hipertensión transitoria.
Las características de una preeclampsia, o la causa en realidad, es la placentación anómala, ¿ya? Muy relacionado a edades extremas de embarazo, ¿ya? Primigesta o muy jóvenes. Hipertensión arterial crónica en general se caracteriza por presentarse antes de las 20 semanas más ausencia de proteinuria. Hipertensión transitoria aparece también después acá de las 20 semanas, pero su característica principal es aumento de la resistencia vascular periférica, que es la misma causa con hipertensión primaria, ¿ya? Aparece después de las 20 semanas y también tiene ausencia de proteinuria. El estudio de un síndrome hipertensivo del embarazo se realiza con un screening en todos los controles, ¿ya? Este se hace con tomas de presión arterial. Si alguna sale positiva, o sea, mayor a 140,90, se realiza una semi-hospitalización, ¿ya? En la cual se toma la presión arterial 2 veces, claramente la inicial y después cuando ya la paciente esté más tranquila. Y si esta semi-hospitalización permanece alta, se diagnostica un cuadro de síndrome hipertensivo del embarazo. ¿Claro? Asociado a esto, también se realiza una proteinuria cualitativa, ¿claro? Cuyos resultados van desde una cruz hasta 4 cruces, ¿ya? Se considera positiva aquella que tiene al menos 2 de 4 cruces, ¿ya? Mayor a eso también es positivo. Si es negativo, probablemente sea una hipertensión crónica o una hipertensión transitoria, cuyo manejo es ambulatorio. Claramente, si tiene una hipertensión crónica, cambiarle los fármacos si es que está usando, ¿ya? Se trata aquí con alfa-metildopa o viralacina. Y si tiene una hipertensión transitoria, también manejo ambulatorio. Pero si la proteinuria sale positiva, nos hace pensar en una probable preeclampsia. Por lo tanto, hay que hospitalizar a la paciente para su confirmación, estudio de severidad y manejo definitivo. La preeclampsia, en el fondo, ocurre por una placentación anómala, eso ya lo vimos. En general se puede hacer prevención de preeclampsia en pacientes que tengan alto riesgo. Como mencioné, pacientes primigestas, ya muy jóvenes, que tengan antecedentes de preeclampsia previa, que sean embarazos múltiples, por ejemplo, que tengan enfermedades médicas crónicas como una insuficiencia renal crónica. ¿Claro? En todos ellos va a haber mayor riesgo de preeclampsia. Se hace un Doppler uterino antes de las 16 semanas para ver el riesgo y si sale positivo este Doppler, se indica aspirina profiláctica, la cual ha demostrado tener efecto preventivo. El diagnóstico, recuerden, de una preeclampsia se realiza con una semi-hospitalización positiva asociada a una proteinuria mayor a 300 miligramos en 24 horas o proteinuria cualitativa mayor a 2 cruces. ¿Ya? Lo importante acá es esto, en el fondo la de 24 horas. Esta es la más importante. ¿Ya? Lo de las 2 cruces que menciono ahora es en el caso de alguna pregunta que les puede aparecer en la cual la paciente tenga mucha hipertensión y tenga proteinurias cualitativas positivas. ¿Ya? Eso es compatible también con una preeclampsia. Habría que confirmarle y ver la severidad, pero tómenlo como preeclampsia más que como hipertensión arterial crónica. Además de esto, hay que hacer un estudio de severidad para ver claramente si la preeclampsia es moderada o severa, ya que no existe la preeclampsia leve. ¿Qué cosas me sirven para el estudio de severidad? Primero, examen neurológico, exaltación neurológica sería en este caso. Medición de presión arterial, para ver si hay crisis hipertensivas. Hemograma, buscando en el fondo hemólisis y plaquetopenia. Perfil hepático, buscando aumento de las transaminasas y también viendo en el fondo las pruebas de coagulación y la bilirrubina. Función renal, para ver si hay falla renal asociada. Ácido úrico y LDH, para evaluar una posible hemólisis. Y la proteinuria. Con respecto a la proteinuria de 24 horas, en las guías antiguas se decía que cuando la proteinuria era mayor a 1,5 gramos al día, era claramente una preeclampsia severa. Actualmente se habla de que si la proteinuria, o sea, no se habla de la proteinuria directamente, sino que se habla de la clínica que presenta un edema generalizado,
Si es que lo presenta es de mayor riesgo. Claramente ambos son muy similares. Acá están la tabla con los criterios en el fondo para ver la severidad de una preeclampsia. Podemos ver la presión arterial, claramente si tiene crisis hipertensiva, o sea, mayor a 160 con 110, es severa. La diuresis también es importante, eso no lo mencioné anteriormente. El edema, recuerden, si es generalizado, muy relacionado a una proteinuria mayor en rango nefrótico, no en rango nefrótico, pero mayor a 1,5 gramos, es de mayor riesgo. Compromiso neurológico también, compromiso de la coagulación, ¿ya? Y claramente compromiso del hemograma. En este caso, trombocitopenia, hemólisis. Y acá falta mencionar también más, hay que sumarle allí dos cosas que serían la prolongación de tiempos de coagulación y fibrinogen que puede caer, ya que una de las complicaciones es la coagulación intravascular diseminada y compromiso hepático. ¿Claro? Manejo de las preeclampsias, en el fondo. Si la preeclampsia es moderada, lo que se realiza es hospitalización y manejo médico. Durante las hospitalizaciones de las pacientes embarazadas, en el fondo, una cosa importante que no hay que olvidar, hospitalizadas por distintas causas, en el fondo, hay que realizar para la unidad fetoplacentaria un registro basal no estresante cada 2 a 3 días, claro, un Doppler umbilical semanal y la estimación de peso fetal que se realiza en el fondo cada 2 semanas. Ok, si la preeclampsia es moderada, se hospitaliza, se maneja de forma médica con antihipertensivos y se interrumpe las 38 semanas. ¿Ya? Si la preeclampsia es severa, en el fondo va a depender mucho de si tiene alguna complicación específica, pero si no la hay, el tratamiento es mantener a la paciente hospitalizada con sulfato de magnesio, ¿ya? Que actúa también como antihipertensivo, dar antihipertensivos también si es que no responde solamente al sulfato, y interrupción a las 34 semanas, ¿ya? O antes si es que hay alguna complicación, como las que vienen a continuación. Por ejemplo, la eclampsia, lo que se hace acá, recuerden, la eclampsia es la presencia de convulsiones. El manejo en este caso es con estabilización de la paciente usando sulfato de magnesio, ¿ya? ¿Ya? Ese es el fármaco de elección. Y luego interrumpir cuando ya esté estable la paciente. Las crisis hipertensivas ya se diagnostican cuando tengo presiones arteriales mayores a 160 con 100, claro. 110 en realidad el corte, disculpen por esto. Y el manejo se realiza con labetalol, nifedipino también. Sé que esto es importante, que lo encontré en la guía MinSal, y es que está contraindicado en alto riesgo coronario, por lo tanto no siempre se usa. Hidralazina, nitrocruciato de sodio o diuréticos de asa. La idea es claramente controlar la crisis hipertensiva y luego estabilizar, dar sulfato de magnesio e interrumpir cuando corresponda. Y el HELP, que se maneja, recuerden que HELP significa, acá vamos a escribirlo, hemólisis, elevación de transaminasas y disminución de plaquetas. Lo más adecuado en este caso es estabilizar a la paciente e interrumpirla, ¿ya? De forma precoz. ¿Cuándo interrumpir a otras pacientes con síndrome hipertensivo del embarazo? Esto es algo muy corto que encuentro que es de utilidad también, por ejemplo, en pacientes con hipertensión crónica. Si tiene mal control, se interrumpe a las 36 semanas. Si es que tiene una hipertensión crónica con tratamiento farmacológico y buen control, a término, 38 semanas. Sin tratamiento farmacológico, en el fondo, pero con buen control, o sea que está bien, a las 40 semanas. En el fondo es aquella hipertensión crónica que se maneja con dieta y ejercicios. Hipertensión arterial transitoria a las 40 semanas, a término.